y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 8 ya con 33 minutos. Exacto. Regresamos, por supuesto, a Línea 1. La verdad es que nunca nos fuimos, y menos de este interés que tenemos nosotros siempre por conversar con los académicos también de nuestra casa de estudio, y de temas además que son sumamente relevantes. Dolorosos. Sí, al menos áridos para nosotros, los humanistas, digamos, y para la ciudadanía en general, cuando estamos hablando sobre todo de la operación renta, de los impuestos, la importancia, por supuesto, de contribuir con estos dineros para las arcas fiscales que están destinados al bienestar social, y también hablar por lo mismo de la reforma tributaria. ¿Con quién vamos a conversar? Con don Germán Pinto, contador auditor de la Universidad de Santiago, académico, además tiene magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria y, bueno, licenciado en contabilidad y auditoría, así que un experto. Bienvenido. Sin eludir Germán. ni evadir. Cómo cumplir con la ley. Nada más. Si la ley da la posibilidad, se hace. Si no, no. Bueno, primero, bienvenido, profesor. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días. Te voy a acercar un poquito aquí el micrófono porque usted es muy alto. Ahí. Muy bien. Excelente. A ver, partamos con la operación Renta 2024. Todos estos últimos años ha tenido no solo un aumento en el porcentaje de retención de nuestros honorarios o de lo que se tiene que rendir y tributar, por supuesto, pero antes de hablar de lo que se viene para esta ocasión, para este nuevo proceso, donde las fechas casi siempre no comienzan en abril, las gestiones, hablemos de la importancia, sobre todo a la luz de la reforma tributaria, para evitar también la evasión y la elusión. Ya, a ver, vamos por partes. Eso. Vamos por partes. Primero, el tema de la evasión y la elusión se está atacando hoy en día con un proyecto de ley que ya está tramitándose en el Congreso y que tiene por nombre algo así como del cumplimiento tributario. Entonces hay que entrar a entender qué es el cumplimiento, y ahí entramos en un punto súper importante de qué es evasión, qué es elusión. Exactamente. Que no es lo mismo. Evasión es un delito. Cuando uno incurre, o sea, está el hecho grabado es la hipótesis contenida. No pagó lo que tiene que pagar. Pero lo importante es que está escrito en la ley lo que tiene que hacer y usted no lo hace. ¿No? En algunos casos sí, cuando se demuestra que hay mala intención, mala fe. Si no, es una infracción y tiene multa. Pero la evasión es un delito. Sí. O sea, si uno dice tiene que hacer esto y no lo hace, es un delito. ¿Cuánto alcanza más o menos un estimado? Ahí hay un tema, porque la evasión no se puede medir porque siempre es ex post. Salvo que pero el Estado hace un cálculo de lo que le va a llegar y después no llega y hay una brecha ahí. Es que esa brecha se explica por muchas cosas. Son muchas cosas. No es tan sencillo decir creciste 10, recaudaste 10 y recaudaste 5, entonces evadiste 5. No es tan así. ¿Por qué? Porque esa brecha se puede explicar de muchas formas, y esa es la crítica que se le ha hecho al informe que sacó el Servicio de Impuesto Interno el año pasado. Exacto, que hablaba de un 6,5. No, el PIB. Impuesto a la renta, sí, claro, del PIB, pero el impuesto a la renta, el 51% de lo que se recaudaba se había perdido, entonces era una cifra muy exagerada. Germán, en términos generales, ¿cómo es nuestro actual sistema tributario? ¿Es laxo? ¿Es riguroso? ¿Es inflexible? Porque estábamos viendo el caso... El impuesto interno es temible, tiene dientes. Estamos hablando de lo que pasaba en España, ¿no? A ver, es que son preguntas que pueden ser sí o no. Sí, porque Impuesto Interno tiene una trayectoria, siempre ha sido un organismo muy respetado. Yo siempre he planteado eso. Y eficiente comparado con otras administraciones. Ahora en el país de los ciegos, tuerto el rey, pero porque los complementos tributarios son en los años 2000, por ahí, bajo el gobierno del presidente Lagos, se hizo una modernización del servicio de impuesto interno, entiendo. La modernización de impuesto interno del año 81, que viene siendo tema de preocupación. Desde que en el año 81, con Felipe Lamarca, si no me equivoco el nombre, profesionalizó el rango de funcionario. Después con Echeverry hubo un crecimiento muy importante, y después hubo un apoyo muy grande con la parte informática. O sea, no se engaña fácil el servicio de impuesto interno. Yo creo que el servicio de impuesto interno se engaña solo. A ver, ¿cómo es porque eso? tiene mucho análisis de datos y considera multas o observaciones, cosas que no debería considerar. Ya han llegado cartas en la cual piden devolución de impuestos por 64.000 pesos y genera todo un proceso administrativo que el contribuyente tiene que concurrir
Ahora usted mira, pero es poca plata. Claro, es poca plata, pero es una falta. No es una falta, porque es una diferencia. Entonces el Servicio de Impuesto Interno tomó un vector, se equivocó y llamó. Entonces hay procesos automáticos que generan mucho ruido, mucha basura fiscalizadora, que los mismos fiscalizadores se ven atochados con casos que no tienen ninguna importancia. Yo creo que el Servicio de Impuesto Interno está bien encaminado, sigue adelante, pero perfeccione sus procesos. El problema es que en esa perfección influye mucho en el comportamiento de los contribuyentes. Ahora, hay una sutileza y que ha sido debate último tiempo, porque ya evadir los impuestos abiertamente está claro, pero hay ciertas normas legales que permiten descuentos. Por ejemplo, uno va al supermercado y ve que hay gente que pide factura y uno ve lo que tiene arriba el mesón pagando, son puros productos para la casa. Y pasa la factura y el supermercado incluso lo tiene inscrito ahí para que entre y automático pasa. Y en muchas partes ocurre. Es un ejemplo. Hay otras instituciones, se ha criticado, sobre todo en el mundo periodístico, profesional, las sociedades de profesionales. ¿Son irregulares o están dentro de la ley? Y aquí entramos al campo de la elusión. Claro. Ya dijimos que la evasión era un delito. Sí. La elusión es, antes de realizar el acto, evitar incurrir en el hecho grabado. Y cuando se hace simulando o abusando el derecho, el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza y hoy en día lo denuncia a los tribunales y el juez tributario determina que hubo una brecha y obliga a pagar el impuesto que se debe haber pagado. Y además hay una multa para los asesores tributarios y los representantes que incurrieron en ese acto, porque yo no cumplí el imperativo tributario con mentira o abusando de una figura jurídica que no es mía. Por ejemplo, usted decía, yo voy a adoptar una figura que me permite rebajar. Eso se llama economía de adopción, cuando la legislación permite una u otra alternativa para pagar menos impuestos, pero está dentro del ámbito legal. Correcto. Entonces es una economía de adopción. ¿Cuándo yo termino una economía de adopción? Cuando yo tengo una decisión para optimizar mi carga financiera. Y ahí estamos hablando de la planificación tributaria. La planificación tributaria no es algo apañado, es algo que diría la administración financiera. Cuando uno, es algo natural, si uno va a la feria y ve una tienda, un kiosco que tiene, o sea, un puesto, que tiene tomates a 1.200 pesos y el otro tiene a 1.000, ¿qué es lo que uno hace? Le compra el de 1.000, ¿no es cierto? Entonces, uno es natural que el ser humano quiera optimizar su utilidad. Si esa utilidad es pagar menos impuestos, obviamente que lo hace. Ahora, los impuestos hay que pagarlos porque nos beneficia a todos. Sí, pero cuando uno tiene cierto margen de ingresos, por mucho que sea generoso pagar los impuestos, porque uno debería pagar impuestos porque recibe un beneficio o ayuda, pero cuando ese beneficio no es tan directo o se diluye, es natural que las personas tiendan una propensión a eludir, no quiero decir evadir. Claro, no son voluntarios, son impuestos. Por lo tanto, es literal. Literal. Entonces el problema está en que hay ciertos bordes que yo no sé si es por ética o por un problema de la ley. A ver, ambas dos cosas. Ahora, vamos. Ambas, porque la ley puede ser no precisa y que permita algún ámbito. Sí. Y la inclinación del ser humano al mal, el pecado original, nos tienta a tomar un camino más fácil. Sí, el problema, por ejemplo, siempre digo, yo antes hacía clase de ética en una universidad, de la Universidad de Talca, y todos me decían, no, eso no hay que hacer, no hay que cumplir normas. ¿Usted dónde vive? Hay un alumno que era de Molina. Molina, viajó en auto, sí. ¿A cuánto se vino? Y se quedó callado. Porque claro, el límite eran 120, pero estaba atrasado, se vino 130. Claro. Y bueno, ¿y por qué sobrepasó la norma? Es que en realidad es una exageración que la norma me diga 120, si la carretera está muy buena, yo puedo andar a 200 y no me pasa nada. En la parte tributaria es lo mismo. O sea, ¿por qué tengo que pagar esto si en realidad me cuesta pagar esto? Germán Pinto, bueno, vamos un poco también a lo que sucede con esta propuesta de reforma tributaria. De hecho, hoy estamos a 6, el día 8 de este mes de marzo se cumple un año, ¿no? Desde que la Cámara rechazó apenas el primer trámite, esa es la idea de legislar.
Y bueno, aquí me emociono, perdón. Y aquí está el tema de que se quedó inhabilitado ahí el gobierno por este tiempo. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó a que la nueva reforma tributaria va a ser ingresada entonces al Congreso Nacional a fines de este mes de marzo, y luego que finaliza más la agenda de reuniones. ¿Qué va a cambiar eso? Eso, y además hablemos también de cómo esta propuesta que busca poder, ¿no?, incrementar los impuestos a las personas con ingresos mensuales desde los 3,2 millones de pesos. Hablemos un poco también de cómo está delineada, más allá del factor político. ¿Qué te parece a ti la propuesta que hace el gobierno de reforma tributaria? Las reformas tributarias tienen que tener dos inspiraciones. O sea, el sistema tributario es una herramienta, no es un fin. Cuando una reforma tributaria tiene por objeto solo recaudar, pone la herramienta como un fin. Y ahí genera un problema. Porque toda la motivación que tiene la autoridad es decir, tenemos que recaudar 8.000 millones de dólares, tenemos que 8 puntos del PIB, 6 puntos del PIB. ¿Pero para qué? No, porque la solución y todo el tema. Si ese es el discurso, claro, todos deberíamos contribuir. El problema está, como ya mencioné, que si aumenta la carga tributaria es natural que el ser humano se restrinja. Ahora, ¿a quién le sobra el dinero? ¿A quién le sobra el dinero? A nadie. Entonces, cada vez que te sobra el dinero y te ponen un costo más, la gente se resiente. Por lo tanto, si la reforma tributaria tiene el talante de recaudar más, genera efectos. Y ahí está la economía, está la parte técnica, donde se establece cómo ese efecto es más eficiente aplicar. Si yo tengo una empresa que está creciendo y le cargo mucha tributación, se muere. El tema de la informalidad en este país, no hay, desde mi punto de vista, no hay que combatirla. Hay que ayudar al contribuyente que se formalice con procedimientos que sean flexibles. ¿Qué es lo que dice la reforma tributaria? Combate a la informalidad. No, ese no es el camino. En la reforma del que fracasó el año pasado, yo era crítico porque aumentaba impuestos a la capital. No, es que los ricos tienen que pagar impuestos. Sí, pero lamentablemente los ricos hay que tratarlos bien para que aporten. Es un tema. Y si uno le pone un impuesto excesivo, se van los capitales. Si eso es algo natural. Adam Smith lo mencionaba en su libro del siglo XVIII. Cuando te aumenta el impuesto a las tierras, los latifundistas están en otro país. Y simplemente. Y eso es algo natural. ¿Y el país hoy día necesita que los capitales se vayan? No, tienen que quedarse acá. Entonces hay que tener un sistema tributario que sea atractivo. Irlanda bajó los impuestos y todas las empresas se fueron para allá. Y llegó al punto que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con ello. Ese país me gusta. Que nos presten a nosotros. Pero una consulta para ir redondeando. Hay una serie de exenciones tributarias en Chile. Y aquí entra un concepto muy ambiguo que es justicia tributaria. Hay gente que siente que todo lo que gana lo pesca el IVA y no tiene manera de beneficiarse. Hay otros que pueden descontar. Y entonces, ¿quiénes tienen más posibilidades de descontar? Los que tienen más múltiples ingresos. Y eso más alto que el que tiene el sueldo. Pero es el que está fregado, paga todo y le descuentan todo. El tema del IVA es un impuesto al consumo. Y los impuestos al consumo son regresivos. Sí. ¿Por qué son regresivos? Porque afectan al consumidor final. Eso es por la definición. Claro. Entonces, si queremos que un sistema tributario no sea regresivo, tengamos poco impuesto al consumo. Claro. ¿Ya? Pero el impuesto al consumo, el IVA, es el que recauda más en Chile. Y más fácil. ¿Y a quién afecta? Afecta al consumidor final. El que es productor descuenta IVA porque está dentro de un proceso de una cadena productiva. O sea, si yo tengo el derecho o la posibilidad de descontar IVA es porque participo en un proceso constructivo y si tengo débito, estoy vendiendo, y si tengo crédito es porque estoy comprando. Entonces estoy participando en el proceso productivo y el proceso productivo da riqueza al país. Entonces, bajo esa lógica, los empresarios tienen esa posibilidad porque generan riqueza. El consumidor final, claro, el consumidor no puede descontar, pero el que al final, si la economía está bien, claro, que llega a fin de mes, paga, se gasta todo porque no tiene mucha posibilidad de ahorro, pero el otro que tiene capacidad de ahorro o de capitalizar, en la realidad es el gran beneficiado con las exenciones tributarias. Ya, incluso más, pregunta bien específica. Hay un montón de que yo encuentro razonable, al ahorro, a la inversión, hay renta presunta que ha sido motivo de discusión, al IVA a la construcción, beneficios a las pymes, pero por ejemplo en educación, todo el mundo coincide que la educación no es negocio, etcétera, pero hemos visto universidades que son negocios inmobiliarios. ¿Eso qué es? ¿Está bien? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es abusivo? ¿No abusivo? ¿Ilusión? ¿Evasión? Lo que pasa es que el caso puntual de la educación, no estamos hablando de educación, estamos hablando de un negocio inmobiliario. Claro. Que se crea anexo a la educación.
Exacto. O sea, no es problema de la educación, es problema que el sistema inmobiliario se genera de esa manera. O sea, es un tema más complejo que sea blanco-negro. Tiene tentáculos. O sea, Germán y eso hay Pinto. que atacarlo no por el tema tributario, sino por las figuras legales que se usan y que deberían pagar. Porque yo he visto... O sea, las empresas inmobiliarias pagan impuestos. Sí. Ese es el problema. Las empresas inmobiliarias, si yo soy dueño del terreno y la subvención que me llega la saco vía arriendo y eso paga impuestos. O sea, no es que no pague impuestos. Ahora quizás tenga que tener un impuesto más grande, mayor. Un tema muy interesante del cual deberíamos ahondar y, por cierto, también, ya que no queda mucho tiempo, dar luces de la Operación Renta 2024. Te vamos a invitar en otra ocasión. Germán Pinto, contador de la USACH, doctor en Ciencias de la Administración de nuestra Casa de Estudio y magíster en Planificación y Gestión Tributaria. Nos quedan muchos temas en el tintero, pero te vamos a invitar y si puedes venir nuevamente aquí a nuestro estudio, por supuesto, de sobre Línea todo 1. Cuando haya que hacer la declaración, ya. Sí, por supuesto, por favor. y nos des todos ahí los tips, las recomendaciones y, por supuesto, ayudarnos a hacer este trámite que es tan importante, sobre todo con el famoso formulario 22. Muchas gracias, Germán Pinto. Un abrazo, que tengas linda jornada. Igual a ustedes, muchas gracias. Gracias, profesor. 8 con